hermanos, ahora los invito a abrir sus Biblias y la lectura bíblica para hoy la vamos a encontrar en Jeremías 17:9. Leo para ustedes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. A continuación vamos a entonar el himno tema de nuestra campaña de esta semana. Bien, por favor.
Pueden tomar asiento, hermanos. A continuación vamos a tener un hermoso poema por parte del hermano Carlos Jiménez. El tiempo suyo, hermano. Feliz sábado. Quiera Dios que las palabras que contiene este poema nos puedan hacer pensar y meditar en lo que Jesús hizo en el monte Calvario por cada uno de nosotros. El mártir del Gólgota. Por la tortuosa senda del Gólgota empinado, camina bajo el peso terrible de una cruz aquel que hizo el monte, el valle y los collados, y pronunció en el caos el hágase la luz. Él fue quien dio a las flores el perfumado aliento y tachonó los cielos de estrellas mil y mil, aquel que puso freno a fuego, mar y viento, diciendo: deteneos, no os pasaréis de aquí. Él fue quien colocare con mano poderosa del sol la pura lumbre en lo alto del cenit. Él fue quien dio los sones de música armoniosa al arpa gemidora del mortal David. Miradle allí con faz entristecida, sus ropas aún mojadas por sangre que vertió. Mirad cómo atormente su frente enaltecida la pérfida corona que el hombre entretejió. Está la tarde triste, opaca, silenciosa. Las fuentes no murmuran, las aves no se ven, y un vuelo ceniciento de nubes misteriosas envuelve entre sus casas la indómita Salem. Curiosa muchedumbre se agolpa en el camino, cual ola de vivientes moviéndose en el tropel. ¡Ese es Jesús!, exclama el loco peregrino que en vano se intitula el Hijo de Israel. Jesús camina en tanto que arrastra fatigado por la tortuosa senda del leño abrumador, y en su semblante augusto se mira retratado lo acerbo de su pena, lo cruel de su dolor. Jesús camina en tanto que arrastra fatigado por la tortuosa senda del leño abrumador, y en su semblante augusto se mira retratado lo acerbo de su pena y lo cruel de su dolor. Y llega, lo desnudan, lo acuestan inhumanos sobre el madero tosco que el tiempo endureció, un golpe y otro golpe y otro aún más, y en sus manos ardiendo rojas heridas el hierro penetró. Mas hay, cuando taladran sobre la piedra dura, el agujero lo el leño han de clavar, con cuerdas lo sujetan y lo elevan a la altura. Mirad, allí está el justo, el Hijo de Jehová. Contempla de María, la madre cariñosa, la tierna, la sensible, la flor de Jericó, más dulce que la aurora que vaga bullidora, más pura que los rayos purísimos del sol. Desconsolado y triste, cansado y sin aliento, solloza, se acongoja, no puede más sufrir. Mas hay que es imponente, fatídico y sangriento el cuadro que mi labio se atreve a describir. Furiosos los verdugos de víctimas ansiosas insultan, encarnecen, se mofan de Jesús, y en su hondo ascepticismo con labios injuriosos: si Dios eres,
le dicen: desciende ya de la cruz. Jesús eleva al cielo sus ojos empañados por lágrimas que arrancan la mano del dolor, y dice, hablando al Padre en tono acongojado: no saben lo que hacen, perdónanos, Señor. Su vista vuelve al suelo, y al ver sola a María: mujer, dice mostrando al bien amado Juan, he ahí a tu hijo. Y aquel en su agonía: hijo, he ahí a tu madre. Pronuncia con afán. Mas escuchad a Dimas, dice sumiso: Señor, cuando en tu reino vengas, acuérdate de mí. Y el justo le contesta: de cierto te predigo, que allá en el paraíso daré lugar a ti. Retántanse en sus ojos la angustia y el tormento, su frente eleva lloroso hacia el cenit, y exclama desgarrando su pecho al sentimiento: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, me abandonas a mí? Sentengo, dice entonces con labios amontecidos aquel que diera el agua al pueblo de Israel: ¿no veis aquella esponja que acercan al ungido? Pues en su seno encierra vinagre, amarga hiel. Ya dobla su cabeza la muerte presintiendo, y exclama: terminado el sacrificio está. Oh Padre, yo en tus manos mi espíritu encomiendo. Miradle turba e inicua, Jesús ha muerto ya. Ya el sol de la esperanza brilló en el horizonte. Un Dios al vil esclavo dignóse redimir. Hosanna, Hosanna, retumban los valles y los montes. Humanidad ingrata, es tuyo el porvenir. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a luchar un poquito con el calor, con el cansancio de la semana, pero vamos a tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude esta semana. De parte de doña Betty, un agradecimiento a toda la iglesia por la colaboración y por haberse conectado a esos temas de un Jesús que es el que restaura nuestra vida. Y hemos estado hablando acerca de eso, sobre qué es restauración. Ayer doña Alice tocó un poquito también sobre qué es restauración. Y vimos durante estos 3 días que restaurar es tratar de poner algo a su estado original. Pero cuando yo tengo que poner algo en su estado original,
es porque algo pasó en el camino. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué pudo pasar? Vean, hermanos, estando allá arriba y viendo todo el programa, definitivamente hoy Dios nos quiere hablar. Y si usted hoy está aquí, es porque Dios le quiere hablar. Ha sido una semana complicada, pero hoy entiendo que es porque Dios tenía un gran propósito. No, cuando ya había hecho el tema, ya después leyendo la cartilla, tenía mucho que ver con el día lunes. Ahora se estuvo conversando acerca de la fe de Jesús. Vamos a hablar un poquito acerca de los momentos antes del Gólgota también. Entonces Dios nos ha venido preparando para que podamos poner atención y que podamos restaurar nuestro corazón. Por eso voy a pedirles que por favor inclinemos el rostro para Él. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por cómo planeas todo para nosotros, para que podamos tener hoy una fiesta espiritual en la cual tú eres el maestro de ceremonias. A mí simplemente utilízame como un canal, como una voz para transmitir tu voz. Cualquier cosa, Señor, que haya puesto que sea de mi propio pensamiento, quítala y pon los tuyos, porque tus pensamientos son lo mejor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver. No tengo el talento de don Carlos de la poesía, pero estoy segura que ese poema que está allá atrás, muchos lo sabemos. Tal vez los que tenemos más edad lo hayamos leído en algún lugar. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue porque mi abuelita lo tenía coleando en el baño. Es el poema de las huellas. Yo sé que muchos lo conocemos. Para los que no lo conocen, espero que se puedan leer ahí la letra. No está completo, pero tiene un propósito de por qué no está completo. Este poema es súper famoso, es uno de los más famosos de todo el mundo. De hecho, que su autoría se la atribuyen más de 12 personas. O sea, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que lo escribió. Y es famoso principalmente por su última frase. Este poema fue escrito por una persona que estaba haciendo como un análisis de su vida y vio que durante todos los momentos felices había 2 pares de huellas en el camino. Pero haciendo ese análisis vio que en los momentos más complicados, en las huellas, en arena solamente se reflejaba un par de huellas. Entonces le pregunta: Señor, y lo dice en el último párrafo, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? ¿Saben ustedes, hermanos, por qué este es uno de los poemas más famosos en toda la historia? Porque ese sentimiento de esta persona que lo escribió no es ajeno a nosotros. Y muchos nos hemos identificado con este poema en algún momento de nuestra vida. Atrevería a decir que todos nos hemos identificado en algún momento con esto. Ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de desánimo, ese sentimiento de soledad. Y hoy el tema, hermanos, es para aquellos que vinieron sintiéndose así. Yo no le voy a hablar a todos hoy. Solamente le voy a hablar a los que hoy vinieron sintiéndose así, con ese sentimiento de ver solo un par de huellas en la arena y preguntarse: ¿por qué estoy solo? Y vean que digo, se sienten, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura bíblica. Ahí lo tengo, si gustan lo buscan. Ahí traté de agilizar un poquito. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Proverbios también hay un versículo que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos sabemos qué significa el corazón en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa? La mente, ¿verdad?
Específicamente este versículo de Jeremías nos habla también de la mente, pero profundiza un poquito más. En la mente que alberga nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos. Pero ¿de dónde nacen esos pensamientos? Para yo tener pensamientos, ¿de dónde tienen que nacer? ¿De dónde? Están en el corazón. ¿Qué se dice popularmente que tenemos en el corazón? Los sentimientos. Este versículo de Jeremías específicamente se está refiriendo a nuestros sentimientos, o sea que profundiza un poquito más que el de Proverbios. Entonces podríamos decir, más o menos podríamos parafrasearlo así: engañosos son los sentimientos más que cualquier otra cosa, perversos, ¿quién los conocerá? Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 10, Dios nos dice: yo los conozco. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en esta mañana es que Dios conoce lo que nosotros sentimos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque nos conoce y conoce lo que nosotros sentimos. Ahora, Él entiende ese sentimiento de desánimo, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de fracaso, por el que muchas veces nosotros pasamos. Porque, hermanos, el hecho de venir aquí cada sábado a escuchar todos los temas no necesariamente nos va a, como decía mi antes, eso no necesariamente fortalece nuestra fe. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos sentimientos? Estos sentimientos tienen que ver con nuestra naturaleza humana. ¿Qué es esto de la naturaleza humana? Hace no sé cuánto di un tema acerca de esto específicamente. Hoy no voy a profundizar porque el tiempo no me da. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con lo que llama el espíritu de profecía, y a lo largo de la Biblia lo podemos verificar: los poderes altos de la mente, que son la razón, la conciencia y la voluntad. Dios nos creó con razón, con conciencia y con voluntad. ¿Qué es la razón? La capacidad de razonar. ¿Qué es la conciencia? La capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder discernir. ¿Y qué es la voluntad? Es cuando ejercemos una decisión. Dios nos creó con esas tres cosas. También nos creó con lo que se llaman los poderes bajos de la mente, que son los sentimientos, que los podemos englobar en apetitos y pasiones. Desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos se dejaban dominar por su razón, por su conciencia y su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se dejaban dominar por la palabra de Dios, por lo que ellos sabían, no por lo que sentían. ¿Qué pasa? Que cuando se da la entrada del pecado, se invierte esta situación. ¿Qué fue lo que Satanás utilizó para tentar a Eva? Sus apetitos. Y a partir de ese momento, la raza humana sobrepone sus sentimientos, sus apetitos y pasiones sobre su razón, su conciencia y su voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Esos sentimientos comenzaron a engañar la conciencia, la razón y la voluntad de Eva y de Adán. Y eso pasa con nosotros también. Y por eso es que hoy, hermanos, Dios quiere restaurar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Amén. Entonces Dios quiere restaurar nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los sentimientos, cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestros sentimientos, nublan nuestra visión, nublan como nosotros vemos a Dios, que fue lo que les pasó a Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? ¿Por qué se escondieron? Sentían vergüenza. ¿Qué más sintieron? Miedo. Sentían. Empezaron a dominar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace entre Dios y nosotros es una separación. Y ahí es donde empiezan a venir esos sentimientos. ¿Dios cambió cuando Adán y Eva pecaron? No. ¿Cómo sabemos que no cambió? Porque Él fue el que los vino a buscar.
En su inmenso amor, en su infinita misericordia, Él viene y los busca también a ellos. Pero lo que pasa es que el pecado crea una realidad interna en nosotros que no es la realidad externa, que no es la realidad espiritual que Dios quiere para nosotros. Y por eso es que nosotros nos sentimos abandonados y sentimos que solo hay un par de huellas en la arena. ¿Es la realidad? No. ¿Qué me dice esto? ¿Es la realidad que Dios me ha dejado? No. Esto es la razón, la conciencia y la voluntad, lo que yo sé, pero mis sentimientos se aferran a las circunstancias, a lo que ven, porque la mente no es capaz de discernir entre la realidad y lo ficticio. Para la mente todo es realidad. Y si mis circunstancias me están dando a entender que estoy sola, que me desanimo, que Dios me dejó, esa va a ser mi realidad, pero no es la realidad que Dios quiere para mí, porque Dios ha prometido en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos así? Porque perdemos la sensación de la presencia de Dios en nuestra vida. Empezamos a sentir a un Dios lejano, a un Dios ausente, a un Dios que nos ha dejado. Y hermanos, usted estaba bien esta mañana. Por eso le decía, me vengo a hablar a los que se han sentido así, los que vinieron sintiéndose así, los que tal vez a lo largo de esta semana se han sentido así, o a lo largo de estos meses, o en esta mitad de año, ya estamos a mitad de año, y tal vez hemos venido cargando con esto. Y hoy Dios quiere que podamos anteponer nuestra razón, nuestra conciencia y nuestra voluntad a nuestros sentimientos, porque esa va a ser la clave de la victoria. Un ejemplo claro de cómo es que la mente no distingue entre la realidad y lo ficticio es que si en este momento yo me hubiera puesto de acuerdo con Brian y le digo, al minuto, no sé, 15 de la predicación, usted empiece a sonar balazos y yo me voy a agachar. ¿Qué pasa con ustedes? No lo iba a hacer, por supuesto, imagínense. Se asustan. ¿Y cuál es la reacción natural? Agacharse. ¿Por qué? Bueno, la hermana muy valiente, yo no. Yo me agacho. Esa es la reacción natural. Yo le digo a Brian, empiece a hacer como balazos. Yo me agacho. La reacción natural de todos es agacharse y tener miedo. Ahora, ¿por qué? Porque la mente no identifica entre lo ficticio y lo real. Para la mente eso va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias así lo dictan. Ustedes están escuchando balazos y yo me agacho y yo soy la que tiene la visión para allá. Esa es la circunstancia. Está diciendo que esa es la realidad. Así actúan los sentimientos con nosotros. Se basa en la circunstancia, en lo real, en lo tangible. No se basa en lo espiritual, en lo que le tengo que obligar a creer. Y ahí es donde viene el problema para nosotros. Entonces, como nosotros muchas veces nos dejamos llevar de acuerdo a los sentimientos, desde pequeñitos, hermanos, ya aquí, bueno, vemos muchos adultos, pero también hay niños en nuestra iglesia, tenemos que tratar de darles armas para que aprendan a dominar sus sentimientos. El sábado pasado, el pastor Medina lo decía, si nosotros desde pequeños no tenemos armas para poder dominar nuestros sentimientos cuando seamos grandes, no vamos a poder dominarlos, no vamos a poder ejercer dominio, va a ser muy difícil. Y entonces empezamos a vivir una vida de confusión. Y eso es lo que el pecado hace en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, no parece muy alentador lo que les estoy diciendo, porque sí, todos nos dejamos dominar por los sentimientos. Necesitamos poder ejercer un dominio de razón, conciencia y voluntad sobre nuestros sentimientos. Pero hay alguien que pasó lo mismo que nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No había conocido pecado, pero para que usted y yo hoy tuviéramos esperanza, lo tuvo que hacer pecado. Lo tuvo que hacer pasar por lo mismo que nosotros pasamos, por amor a usted y por amor a mí. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cargó en quién? En Jesús. ¿Qué significa esto de que cargó el pecado de todos nosotros? Y en eso, hermanos, no tengo la capacidad mental, ninguno de nosotros, para poder adentrarnos en este mundo tan extenso, tan poco entendible para nosotros. Aquí solo estamos viendo una pizquita de los sufrimientos de Jesús en la cruz. No podemos, o sea, no cabe en nuestra mente. Si yo me siento mal por mis propios problemas, si usted se siente mal por sus propios problemas, imagínese él cargando en un momento el pecado de todos nosotros. No, yo creo que sí, es algo entendible, o sea, no lo podemos entender. Pero sí me da la esperanza, hermanos, de que hay uno que me entiende. Hay uno que sufrió más que yo. Hay uno que sufrió más de lo que yo sufro. Hay uno que sufrió más de lo que usted sufre, que cargó con todo nuestro pecado, con el mío y con el suyo, para que usted hoy fuera libre y victorioso. Intentó lo mismo que nosotros. ¿Cómo podemos entender esto y saber esto? Los momentos antes de la cruz, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 36, por si lo quieren buscar. Vamos a leer desde el 36 al 46. Estos son los momentos antes de la crucifixión de Jesús. Si no se lee muy bien, ahí lo pueden buscar. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, Jesús había caminado 3 años y medio con los discípulos. En este huerto de Getsemaní usualmente iba a orar con ellos, iba a compartir con ellos. Pero este momento ya se sentía demasiado cargado. Estaba empezando a sentir lo que nunca había sentido en su vida. Estaba empezando a sentirse solo y estaba empezando a sentir que la presencia de Dios se estaba alejando de su vida. ¿Y se alejaba Dios? No. ¿Pero qué pasaba? Que la realidad de Jesús, al cargar con nuestros pecados, empezó a ser determinada por sus sentimientos y no por lo que él sabía. Versículo 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, ya Jesús empieza a incomodarse más y empieza a pensar que ese sentimiento va a ser perpetuo. Y empieza a decir: no puedo concebir la idea de que yo vaya a vivir separado de Dios. Eso yo no lo puedo concebir. No soporto lo que estoy sintiendo. Era la primera vez que oraba. Esto lo oró 3 veces. ¿Le contestó algo Dios? ¿Se ve que le contestó algo Dios? No. Probablemente, hermanos, por la carga de pecado que él tenía, si Dios le contestaba, no lo iba a entender tampoco. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¡Qué chasco para Jesús! Los amigos que él había escogido para caminar con él, los que él había escogido para predicar su palabra, y resulta que se duermen en el momento en que él los necesita. ¿Se ha sentido usted así, hermano? Ahora, no es porque los discípulos no querían a Jesús. Cuando nosotros nos sentimos así, no es porque nuestra familia no nos quiere, o porque nuestros amigos no nos quieren. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba pasando.
Y muchas veces nos sentimos así porque los demás no entienden lo que nosotros estamos pasando. Y por eso la esperanza de hoy es que tenemos uno que sí entiende. Y debe ser suficiente para nosotros. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 3 veces oró lo mismo. ¿Ha sentido usted, hermano, que Dios no le contesta sus oraciones? Jesús sintió lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces Satanás se aprovecha de esto. Satanás se aprovecha de nuestras circunstancias para que nosotros renunciemos a la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe de Jesús? Esa que nos ayuda a permanecer a pesar de que tengamos ganas de renunciar. Confianza en el Padre. Es hacerle caso a lo que sé y no a lo que siento. Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y Jesús tuvo que pasar esa prueba. Porque la realidad de lo que crean nuestros sentimientos, dice la palabra, no es la realidad de Dios, no es la realidad espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a sentir eso? Hacemos 2 cosas usualmente. Dejamos de adorar inmediatamente, es lo primero que hacemos, dejamos de adorar. Ya no tenemos ganas de adorar. Y segundo, nosotros mismos nos empezamos a alejar. Somos nosotros los que nos empezamos a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar de buscar soluciones, y ayer lo decía Alex, empezamos a tratar de buscar soluciones. Y hacemos lo que doña Alex nos decía ayer. Venimos y se lo comentamos, lo que sentimos, y decimos: no, es que yo se lo estoy entregando a Dios. Sí, se lo estoy comentando, se lo estoy diciendo, pero no he terminado ni de comentárselo. Cuando ya me levanto y lo primero que tengo es: ¿cómo lo voy a solucionar? Si se lo acabo de decir, pero no se lo entrego por completo. No se lo entrego. Hermano, ¿ustedes saben cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas, a pesar de que él amaba a Jesús, es que nunca tuvo una entrega completa a él. Nunca la tuvo. Nosotros teníamos una circunstancia y se la decimos, sí, se la comentamos, pero inmediatamente nos hemos levantado de comentarse y decirle, o de haber orado, empezamos a tratar de ver cómo es que lo vamos a solucionar, porque no lo entregamos a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que esas soluciones que nosotros damos nos dan cierto alivio momentáneo, pero a la larga simplemente nos van a profundizar más ese sentimiento de desánimo, de abandono, de fracaso, porque sacamos a Dios de la ecuación. Ahora, muchas veces cuando nosotros nos alejamos buscamos refugios materiales, refugios en personas, refugios en cosas que no necesariamente son malas. Yo aquí no voy a hablar de cosas malas, voy a hablar de cosas buenas, como el trabajo, una persona, el mismo servicio en la iglesia. Pero hermanos, las cosas espirituales se tienen que hacer con el espíritu, no hay otra forma. Entonces nosotros empezamos a poner ese primer lugar, esas cosas, y viene el sentimiento de insatisfacción, que después decimos: pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy colaborando en la iglesia, yo estoy haciendo lo que me piden, yo voy a mi trabajo, el trabajo a la casa, pero quitamos del primer lugar a Dios, y ahí es donde viene ese sentimiento de insatisfacción. Jesús sintió lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque el problema del pecado es que hace que nosotros sintamos que Dios no está con nosotros. Vean lo que dice el deseado de todas las gentes. Esto está en el capítulo que se llama Getsemaní. Toda su vida en la tierra
había andado en la presencia de Dios. Lo que decía Almita ahora es esa fe. No es de hoy para mañana. Toda su vida había andado en la presencia de Dios. ¿Y cómo se sentía Jesús cuando andaba en la presencia de Dios? Podía estar en una barca que se estaba hundiendo con tormenta, que él, ¿cómo estaba? Seguro, tranquilo. ¿Por qué? Porque él vivía en la presencia de Dios. Y eso hace la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida permite que nosotros podamos dominar nuestros sentimientos. Con nuestra razón, conciencia y voluntad dominamos nuestros sentimientos. Entonces, Jesús podía estar en una barca que se estaba hundiendo, que la tormenta, que él podía estar tranquilo. Ahora, ¿cómo era que Jesús vivía en la presencia de Dios continuamente? Bueno, no era que simplemente hacía su cultito de la mañana, se levantaba y ya iba a ver qué. No, era vivir continuamente en la palabra de Dios. Hace unas semanas en la clase de primaria les pregunté a los niños qué es vivir continuamente en la presencia de Dios, porque estábamos hablando de que Enoc caminó con Dios. Ellos mismos me decían, entonces es invitar a Jesús desde que me levanto que me acompañe a desayunar. Es invitar a Jesús que desde temprano entonces me acompañe a la escuela. Es invitar a Jesús que me acompañe en mis exámenes, me decían ellos. Eso es vivir continuamente en la presencia de Dios. Es invitarlo en cada una de las cosas que nosotros tenemos a que forme parte de eso. Y no hacer lo que decía antes, de que le contamos nuestra situación, pero ya nosotros empezamos a solucionarlo, porque yo tengo mejores soluciones. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos en la presencia de Dios continuamente? Nos reconectamos con nuestro Creador, con nuestro origen. Y cuando nosotros nos reconectamos con el origen de nuestra vida, eso trae equilibrio y trae paz en nuestra vida. No es lo que anhelamos, hermanos, paz. Porque las circunstancias difíciles no se van a acabar. Aquí no podemos estar hablando sobre circunstancias difíciles, ya no va a haber más a partir de ahora, no. Pero sí podemos tener equilibrio y paz. ¿Y cómo lo adquiría Jesús? Permaneciendo continuamente en la presencia de Dios. Sigue diciendo el libro, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. A Jesús. ¿Se ha sentido usted así, hermano? Por errores que ha cometido, excluido de la luz de la presencia de Dios. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que él debe llevar. El pecado de nosotros sobre él le hizo pensar que estaba excluido de la presencia de Dios, que ya Dios no estaba con él. Le hacía parecer que Dios estaba alejando. El pecado le hizo creer que ya Dios no lo amaba. Y eso era verdad. Era verdad que ya Dios no lo amaba. No era mentira, pero sus sentimientos, la carga del pecado sobre él, le hacía pensar que ya Dios lo estaba excluyendo de su amor y de su presencia. ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué nosotros nos sentimos así? Jesús también lo sintió, pero no es cierto. Dios siempre está con nosotros. Eso me dice la razón, eso me dice la conciencia del Espíritu Santo. Eso permite que en mi voluntad yo tome decisiones de acuerdo a Él. Estaba tentado a temer que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cayó postrado en el suelo, sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ellos. Sintió que Dios estaba enojado con él también. ¿Te has sentido que Dios está enojado con usted, hermano? Jesús lo sintió. ¿Por qué? Por el pecado que estaba cargando sobre sus ojos. Jesús estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Ese sentimiento para él era imposible. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros empezamos a sentir la ausencia de Dios, es aplastante para nosotros, porque fuimos creados para permanecer en la presencia de Dios.
No es que Dios se aleja, es que nuestros sentimientos nos engañan y nos hacen creer por las circunstancias que Dios nos abandona. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. ¿Cuál es la victoria entonces de esto? ¿Salió Cristo victorioso? Amén. ¿Salió Cristo victorioso? ¿Por qué? Lo repito. Porque esa victoria es su victoria, hermano. Gracias a que Él triunfó en esto, en la fe de Jesús, es que está su victoria. No es mi victoria, no es mi fe. El libro de Gálatas nos dice que es por la fe de Jesús que somos salvos. No es por mi fe, es por la fe de Jesús. Jesús sentía en ese momento que Dios estaba más lejos que nunca. Y la realidad era que Jesús está más cerca que nunca. Probablemente hoy alguien aquí vino pensando que Dios está más lejos que nunca. Y Dios lo trajo hoy aquí, hermano, para decirle que está más cerca de usted de lo que usted piensa. Que Él lo ama y que nunca se hace cargo. Pero quiere enseñarle que las circunstancias nos hacen creer que se está alejando de nosotros. Mandó a su Hijo por amor a que viviera lo mismo que usted y que yo sentimos. Ese es su Padre, ese es su Dios, que por amor permitió que su Hijo, libre de pecado, libre de culpa, pasara por todo eso, para que conociera qué se siente y hoy usted pueda tener a alguien que sabe lo que usted siente. No es lo mismo venir a alguien a pedirle ayuda que no ha pasado lo que yo he pasado, a alguien que me dice su palabra, que supo lo que era sentirse solo, lo que era sentirse abandonado, lo que supo que era sentirse excluido de la presencia de Dios por los pecados. ¿Tenía razones Jesús para sentirse fracasado, hermanos? ¿Tenía razones Jesús? Humanamente sí. Humanamente sí, ¿por qué? Porque había caminado 3 años y medio en esta tierra con unos discípulos que parecía que no habían aprendido absolutamente nada. Su discípulo más prominente, más inteligente, al que todos le tenían alta estima, fue el que lo traicionó. Uno de sus mejores amigos lo negó delante de todas las personas. Lo veíamos ahora en las pruebas. ¿Tenía seguidores? Sí, cuando tenía alimentación de los 5,000 por los panes y los peces. Pero en ese momento de la cruz, ¿a quién tenía Jesús? No tenía a nadie, no había ni un seguidor ahí. Todos lo negaban. No querían cargar con esa responsabilidad de haber conocido a Jesús, de haber sido partícipe con Él. ¿Tenía razón en Jesús para sentirse fracasado? Sí. Pero su fe fue más importante. Esa misma tentación que utiliza con Jesús para decirle: usted está solo, vea usted, todo lo que ha hecho usted este medio año, ha cumplido lo que se propuso. ¿A quién tiene? Tiene un matrimonio deshecho, sus hijos están descarriados. Esa situación económica, vea, de mal en peor, mejor no diezme, mejor no ofrende, porque no le va a alcanzar. El trabajo, de ahí va más o menos. Bueno, hacen mi trabajo. Eso es de lo que Satanás se aprovecha de la situación. Vea qué mal le fue en tal situación, para decirnos que somos fracasados. El asunto de esto, hermanos, es que esto no se vence luchando. Hoy Dios viene y le dice: no luche más, porque entre más luche más me va a cansar y no va a lograr nada. Esto se vence rindiéndose a los pies de Cristo. Ese que pasó por un camino difícil también. La cartilla esta semana, el día lunes, decía: esa fe de Jesús es una fe que confía cuando no puede ver.
Esa fe que es una fe que cree cuando no puede entender, que se aferra aún cuando hay poco a qué aferrarse. No somos salvos por nuestra fe, sino salvos por la fe de Jesús. Lo único que necesitamos, hermanos, es permanecer continuamente en la presencia de Dios. ¿Qué es lo bonito de esto? Que la Biblia nos dice que nosotros, barro, polvo y merecedores, con esta victoria de Cristo podemos ser llenos de Él y del Espíritu Santo. Y merecedores completamente. Pero gracias a eso que pasó, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos aprender a dominar nuestros sentimientos con nuestra razón, nuestra conciencia y nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo quiere restaurar Jesús mi corazón? ¿Cómo quiere restaurar Jesús mi fe? Mateo 11:27. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera revelarse. Venid a mí, todos los que estéis cargados, agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cómo podemos solucionar esta situación de que mis sentimientos me mienten? ¿Y cómo puedo hacer yo para que nuble y perme y se sobreponga mi razón, mi conciencia y su voluntad? Venid a mí, dice Cristo, los que están cargados, trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Eso es lo que nos dice, lo que les dice a ustedes y me dice a mí, que quiere restaurar nuestra fe, que quiere restaurar esa imagen que el pecado hizo que nosotros no pudiéramos verlo como Él era antes. Cuando Adán y Eva lo volvieron a ver, lo veían diferente, lo veían como un Dios airado, como un Dios enojado, como un Dios que venía a castigarlos. Eso fue lo que hizo el pecado. Que a pesar de que vayamos por valles de sombra y de muerte, hermanos, puede ser que muchos de nosotros hoy vengamos así, habiendo haber pasado este medio año por valles de sombra y de muerte. Y el hecho que yo esté aquí diciéndoles es porque el tema primero fue para mí. Primero, porque soy la primera que tiene que tratar de postrar a los pies de Jesús sus sentimientos. Porque yo sé que no es fácil. Y por eso les decía, es la experiencia de que Cristo está con nosotros. Es ese galardón. No perdáis después vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Ese galardón de que Cristo está con nosotros. Cuando nosotros aumentemos nuestros sentimientos a nuestra razón, conciencia y voluntad, Cristo se hace realidad en nosotros. Él empieza realmente a aparecer. Hay un ritual que hacen los indios Cherokee. Este ritual se hace cuando da el paso de la juventud a la adultez en los niños. El ritual es muy feo, hermanos. El ritual consiste en llevar al hijo, el padre lleva a su hijo y lo sienta en medio del bosque y le venda sus ojos. Para él poder pasar adulto necesita pasar dos pruebas. La primera es nunca en la noche quitarse la venda, a pesar de lo que pueda él escuchar, pueda sentir, nada, él no puede quitarse esa venda. Y la segunda es que nunca va a compartir su experiencia ahí en ese momento. Entonces el padre viene y lo sienta en un tronco en medio del bosque. Ustedes se podrán imaginar en medio del bosque, sin poder ver nada, la sensación de animales cerca, escucharlos aullando, pisadas en el camino, no saber nada. El muchacho solamente puede quitarse esa venda hasta que la luz del sol pegue en su rostro. Cuando él ya pueda sentir el sol en su cuerpo, él puede quitarse esa venda. Obviamente el muchacho está aterrorizado, hermanos. Pueden ustedes imaginarse. Es un muchacho que le va a dar el paso a la adultez. Cuando el muchacho siente la luz, el sol, el calor del sol en su cuerpo, se quita la venda. Lo primero que ese muchacho ve
es al frente suyo, en otro tronco sentado, a su padre, que lo cuidó toda la noche en ese valle de sombra y de muerte. Ahí estuvo su padre, aunque él no lo percibía, porque la venda no lo dejaba ver. Tenemos vendas, hermanos, que no nos dejan ver a nuestro padre. La venda del pecado, evidentemente. Pero ahí estaba su padre cuidándolo durante toda la noche. El poema de las huellas terminaba diciendo: querido, entonces él me dijo, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mi brazo. Ni el padre de la tribu Cherokee lo dejó solo a su hijo, ni nuestro Padre nos deja a nosotros solos. Hoy Dios quiere restaurar nuestra fe, darnos descanso y por medio del Espíritu enseñarnos a poner por encima nuestra razón, nuestra conciencia y voluntad, lo que sabemos, ante lo que nuestros sentimientos y las circunstancias nos dicen. Quiere vivir en nuestro corazón, quiere restaurar nuestro corazón, ese corazón que es engañoso, que trae sentimientos y pensamientos que nos engañan, y quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe de Jesús era una fe que, a pesar de que parecía que Dios no estaba, seguía creyendo que Él estaba. Una frase que dijo, un tema que también en algún momento me llegó a mi vida, a cambiar mi vida y la manera de ver a Dios. La victoria del cristiano consiste en negarse a creer que ante una crisis Dios nos ha abandonado. Nunca Dios nos va a abandonar, y Él está con nosotros. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie para entonar el canto del tema de esta semana. Para que otros sepan que tú eres mi Dios.
usted sienta que está solo, sienta que Dios no lo escucha. Recuerde que ese es un sentimiento, pero no es la realidad de Cristo. Esa es nuestra realidad interna. El pecado nos puso con esa venda en el ojo, que no permitía ver a su padre, que estaba al puro frente, cuidándolo de toda situación peligrosa. Y Dios, esta media semana con esta campaña, quiere recordar que viene a restaurar todo en su vida, pero lo primero que tiene que restaurar es su corazón y el mío. Y a partir de ahí Él va a ser restaurador de su salud, restaurador de su familia, restaurador de todo aquello que usted sienta que está fracturado y tiene que traerlo. ¿Algo pasó? Sí. Vivimos en un mundo de pecados y por eso necesitamos constantemente restaurar. Pero Dios nos dice: venid a mí hoy, todos los que están cansados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Querido Padre, te amo, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Tú sabes, Señor, la persona que tenía que venir hoy a escuchar tu palabra y a la cual le has hablado a su corazón. Permítenos recordar mediante tu Santo Espíritu que cuando sintamos que estamos solos, cuando sintamos la ausencia de tu presencia, es cuando más cerca estás de nosotros. Y por eso es que solamente vemos un par de huellas en la arena, porque nos llevas en tus manos. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos da vida, nos da esperanza. Y saber que enviaste a tu Hijo para que viviera lo mismo que nosotros, para que experimentara lo mismo por amor a nosotros, Señor, y también que tuviera esa victoria, nos da la esperanza de la vida eterna. Gracias por amarnos, gracias por permanecer con nosotros. Espíritu Santo, crece en nosotros para que nuestra razón, nuestra conciencia y voluntad sean las que crezcan y podamos dominar nuestros sentimientos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios le bendiga.